Y, bienvenido a Baal Light Novels. Si disfrutas la historia, un like y la suscripción siempre se agradecen. Sin más vueltas, continuamos. Capítulo 1, morir fue lo más sencillo. Morir fue decepcionante. No hubo dolor. No hubo arrepentimiento. Ni siquiera esa clásica revisión de vida que tanto prometen las historias baratas. Simplemente, dejé de existir. Y luego, existí otra vez. El primer estímulo fue el frío. Un frío incómodo, que se filtraba desde el suelo hacia la espalda. El segundo fue el olor. Madera vieja, polvo acumulado, humedad. El tercero fue el silencio, demasiado profundo para ser normal. Abrí los ojos con lentitud. Un techo de madera agrietada me recibió, con vigas mal alineadas y manchas oscuras que delataban filtraciones antiguas. No era un hospital. No era mi habitación. No era ningún lugar que reconociera. Genial, murmuré. Mi voz sonó extraña. Más aguda. Insegura. Intenté incorporarme y el mundo se me vino encima. Mi cuerpo respondió con torpeza, como si las proporciones estuvieran mal calculadas. Brazos demasiado cortos. Manos pequeñas. Una sensación general de fragilidad. Me senté. Miré mis manos. No, susurré. No puede ser. Una avalancha de recuerdos que no eran míos irrumpió en mi mente. Nombres, rostros, sensaciones. Una familia que no recordaba haber tenido. Un idioma que entendía sin esfuerzo. Un nombre que ahora me pertenecía. Akira Shiun. Edad. 5 años. País. Japón. Cerré los ojos con fuerza. De todos los universos posibles, tenía que ser este. No necesité confirmación inmediata. La sentía. Esa presión incómoda en el ambiente, como electricidad estática constante. Algo que no estaba vivo. Había renacido en un mundo donde las maldiciones existían. Había renacido en Jujutsu Kaisen. Tardé 3 días en aceptarlo. 3 días de observar, escuchar y reconstruir información. Mi familia era normal. Gente corriente. Sin habilidades. Sin conciencia del peligro real que los rodeaba. Lo que significaba una cosa. Yo estaba solo. La confirmación final llegó la tercera noche. Estaba acostado, fingiendo dormir, cuando lo sentí. No fue miedo. Fue presión. Abrí los ojos lentamente y miré hacia arriba. Había algo en el techo. Una forma grotesca, retorcida, como si alguien hubiera mezclado partes humanas sin entender cómo funcionaban. Tenía demasiados ojos. Demasiados dientes. Y una sonrisa que no correspondía a ninguna emoción reconocible. Ah, exhalé. Hola. La maldición se movió. El aire se deformó a su alrededor mientras se lanzaba hacia mí con un chillido agudo. No grité. No me moví. Solo pensé una cosa. No me toques. No fue una orden. No fue una súplica. Fue una dirección. La criatura se desvió bruscamente en el aire, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su cuerpo giró, perdió coherencia y se estrelló contra la pared opuesta. El impacto la desintegró. El silencio regresó. Parpadeé. Oh. Sentí algo nuevo recorriéndome el cuerpo. No poder desbordado. No éxtasis. Sino comprensión. No había atacado. No había defendido. Simplemente había cambiado hacia donde debía ir el resultado. Sonreí, por primera vez desde que desperté. Esto va a ser interesante. La casa volvió a quedarse en silencio. El lugar donde la maldición había muerto ya no mostraba rastro alguno. Ni energía residual. Ni marcas visibles. Nada. Eso fue lo que más me inquietó. Ni siquiera dejó huella, susurré. Pasé los días siguientes observando el mundo con más atención. No buscaba maldiciones. Buscaba patrones. Accidentes evitables. Personas al borde del colapso emocional. Lugares donde la presión ambiental era más densa. Aprendí algo importante. Las maldiciones no aparecían al azar. El mundo las cultivaba. Y nadie hacía nada al respecto. No porque fueran malvados, sino porque no podían verlas. Así que este es el escenario real, pensé. Un mundo que sangra en silencio. Ese día entendí que mi enemigo no eran las maldiciones. Era la inercia. Tenía 7 años cuando hice algo que no estaba en el canon. Volvía de la escuela y escuché llanto en un callejón estrecho. No dudé. Un chico mayor que yo, quizá de 11 o 12 años, estaba acurrucado contra la pared. Tenía los brazos cubiertos de moretones. Sobre su espalda había una maldición pequeña, amorfa, como una mancha viva. No era peligrosa de inmediato. Era el tipo de maldición que se queda años. Recordé el futuro.
Ese chico no tenía nombre en la historia. No importaba. No debía sobrevivir a nada relevante. Eso fue lo que me molestó. No, dije en voz baja. Eso no lo decides tú. No destruí la maldición. Alteré su dirección. Empujé su interés hacia otro lugar. La criatura se deslizó fuera del callejón, confundida, y desapareció entre los edificios. El chico me miró sin entender. ¿Estás bien? Le pregunté. Asintió, temblando. Me fui sin esperar agradecimiento. Años después lo volvería a ver. No como hechicero. Como un adulto funcional. Y ese detalle, aunque pequeño, no debía existir. Mi edad mental seguía siendo la de alguien que ya había pagado renta, trabajado demasiadas horas y perdido más cosas de las que podía contar. Pero mi cuerpo, era el de un niño. Ese desajuste nunca desaparecía del todo. La excursión escolar al templo no fue idea mía. Tampoco me negué. Ir a la escuela era una decisión consciente. No por aprender matemáticas básicas, sino porque necesitaba entender cómo vivía la gente común, cómo se generaban las emociones que luego se convertían en maldiciones. El templo estaba viejo. Piedra húmeda. Madera gastada. Silencio acumulado. Mientras los demás niños corrían, yo me detuve. El aire estaba mal. No denso como una maldición. Medido. Como si el espacio estuviera siendo analizado constantemente. Ese fue mi primer error de cálculo. Pensé que era una barrera antigua. Un residuo. No lo era. Un niño pasó cerca de mí corriendo. Cabello blanco. Risa despreocupada. Presión absurda para alguien de su edad. No lo miré directamente. Pero mi técnica reaccionó sola, intentando ajustar la dirección del entorno. Falló. El espacio no cedió. Interesante, pensé. No sabía su nombre. Pero supe algo claro. Ese niño no estaba dentro del mundo. El mundo estaba adaptándose a él. Esa noche cené con mis padres. Arroz, pescado, conversación trivial. Mi madre me preguntó si me había divertido. Sí, respondí. Fue informativo. No preguntó más. Mis padres eran así. No invasivos. No brillantes. Pero presentes. Y eso importaba más de lo que creía. Elegí seguir yendo a la escuela porque me anclaba. Me obligaba a actuar como un niño cuando mi mente no lo era. Me protegía de convertirme en algo inhumano demasiado pronto. Si me aíslo, pensé, voy a perder perspectiva. Y alguien sin perspectiva, con poder, es peligroso. Aprendí a escuchar problemas ajenos. A notar silencios incómodos. A detectar acumulaciones emocionales. Ese conocimiento valía más que cualquier entrenamiento temprano. A los 8 años empecé a estudiar mi técnica de verdad. No entrenar. Estudiar. Me sentaba en mi habitación, libreta en mano, escribiendo cosas que un niño no debería pensar. No controlo eventos, murmuré. Controlo hacia dónde tienden. Eso era clave. No podía decidir que algo ocurriera. Podía empujar la probabilidad. Pensé en física. Si alguien controlara vectores, dirección, fuerza, movimiento, podría desviar ataques, anular impactos, manipular energía. Lo mío no era eso. Yo no tocaba el movimiento. Tocaba el desenlace. Es más lento, concluí. Pero más peligroso si se usa mal. Ese día puse mi primera limitación consciente. Nunca usar mi técnica sin entender todo el contexto. Tenía 9 años cuando lo vi otra vez. Esta vez sabía quién era. No por nombre. Por sensación. Una intersección concurrida. Hora pico. Demasiadas emociones juntas. Y, en medio de todo eso. Gojo Satoru. Estaba de pie, mirando al cielo, aburrido. El espacio a su alrededor se comportaba distinto. No se defendía. Simplemente, no lo tocaba nada. Así que tú eres, pensé. Me miró. Sus ojos se clavaron en mí como si hubiera encontrado algo interesante en una habitación vacía. Tú, dijo. El del templo. Suspiré. Y tú eres el que no sabe pasar desapercibido. Sonrió. Me llamo Satoru. Gojo Satoru. Akira, respondí. ¿Eres como yo? Pensé en mentir. No lo hice. No, dije. Yo me esfuerzo por no romper cosas. Eso lo hizo reír. Entonces me caes bien. Eso fue una mala señal. Después de eso, empezó a buscarme. No siempre. Pero lo suficiente. Gojo entrenaba como si el mundo fuera su enemigo natural. Yo entrenaba como si el mundo fuera frágil. Eres lento, me dijo una vez. Y tú eres descuidado, respondí. No se molestó. Cuando eres fuerte, no importa. Negué con la cabeza. Importa más de lo que crees. Ahí entendía algo fundamental. Gojo quería ser el más fuerte. Yo quería ser el que no se equivoca. A los 10 años, los cambios ya eran visibles. Menos incidentes en ciertos distritos. Menos accidentes casuales.
Menos maldiciones persistentes. Eso llamó la atención. Una atención peligrosa. No me enfrentaron. Me observaron. Y eso era peor. Porque significaba que el sistema Jujutsu no sabía qué hacer conmigo todavía. El hombre de la máquina expendedora no fue casualidad. No eres un error, me dijo. Eres una anomalía estable. Eso no suena bien, respondí. Sonrió con cansancio. Nada que sea nuevo lo hace. No negó que hubiera otros como yo. No confirmó nada. Pero dejó claro algo. Si sigues así, tendrás que elegir bando. Esa noche no dormí. Tenía 10 años cuando cometí el primer error. Y eso fue lo que más me asustó. El edificio estaba abandonado desde hacía años. Un complejo de departamentos a medio demoler, olvidado tras una disputa legal que nunca se resolvió. Ventanas rotas, grafitis viejos, basura acumulada. Un lugar perfecto para que algo creciera. Sentí la maldición antes de verla. No era fuerte, pero sí estable. No atacaba de inmediato. Se quedaba. Observaba. Se alimentaba lentamente de la frustración de los vecinos que tenían que pasar todos los días frente a ese lugar. Este tipo de maldiciones son las peores, pensé. No generan titulares. No provocan intervención rápida. Solo erosionan. Sabía que, en el futuro original, ese edificio sería demolido sin incidentes graves. Recordaba vagamente el dato. Nada relevante ocurría ahí. Por eso actué sin pensar demasiado. Entré. El interior olía a humedad y metal oxidado. El suelo crujía bajo mis pies. La maldición se manifestó como una masa irregular, adherida a una columna, palpitando lentamente. No negocié. Empujé la dirección del resultado hacia la disipación. Fue limpio. Demasiado limpio. Volví a casa convencido de haber hecho lo correcto. 2 días después, mientras estaba en clase, sentí una sacudida lejana. No física. Emocional. Ese mismo edificio estaba siendo demolido antes de lo previsto. Una tubería de gas mal señalizada explotó durante el proceso. 3 heridos. Ninguno murió. Pero no debía haber ocurrido así. Esa noche me senté en mi habitación, con la libreta abierta, sin escribir nada. En el canon, murmuré, esto no pasaba. Entonces lo entendí. Al eliminar la maldición antes de tiempo, había alterado la agenda humana. La demolición se adelantó. Los protocolos no estaban listos. No había matado a nadie. Pero había empujado al mundo hacia un error distinto. Salvar no es lo mismo que corregir, concluí. Esa fue la noche en que dejé de verme como alguien que arreglaba cosas. Y empecé a verme como alguien que podía romperlas. La advertencia no se disipó con el paso de los días. No fue una amenaza directa, ni una orden, ni una intervención visible. Fue algo más incómodo. Atención sostenida. Después del incidente del edificio, empecé a notar patrones nuevos. No en las maldiciones, sino en las personas. Adultos que se detenían demasiado tiempo cerca de ciertos cruces. Presencias que aparecían solo cuando yo estaba a punto de actuar, y desaparecían cuando no lo hacía. No interferían. Evaluaban. Eso me obligó a algo que no me gustaba. Bajar el ritmo. Dejar que cosas pequeñas ocurrieran sin corregirlas. Observar qué pasaba cuando no empujaba la dirección del resultado. Aprender dónde terminaba mi responsabilidad y dónde empezaba la inercia natural del mundo. Ese cambio de comportamiento fue, sin saberlo, lo que terminó de atraer a alguien en específico. Salí de la escuela más tarde de lo habitual. El cielo estaba cubierto y el aire cargado, no por energía maldita, sino por humedad y cansancio humano. Caminé 2 calles antes de sentirlo con claridad. No era una maldición. No era hostilidad. Era una presencia firme, adulta, imposible de confundir con algo improvisado. Me detuve antes de que me lo pidieran. No es común que un niño se detenga por voluntad propia, dijo una voz grave detrás de mí. Eso ahorra tiempo. Me giré despacio. El hombre era alto, corpulento, con gafas oscuras que ocultaban sus ojos. Vestía ropa sencilla, sin distintivos, pero su energía maldita estaba perfectamente contenida. No presionaba. No intimidaba. Simplemente, estaba ahí. Masamichi Yaga, dije. Hechicero activo. Vínculo directo con Jujutsu High. No reaccionó. Eso fue confirmación suficiente. Sabes más de lo que deberías, respondió. Pero no actúas como alguien que presume saberlo. Guardé silencio. Has reducido incidentes malditos en este distrito, continuó. No por eliminación directa, sino por redistribución del problema. Eliminar sin criterio crea vacíos, respondí. Y los vacíos se llenan peor. Yaga me observó durante varios segundos completos. Clasificación actual, dijo al fin.
Hechicero de cuarto grado alto. Ni más. Ni menos. No discutí. Pensar bien no te hace fuerte, añadió. Solo te da más tiempo antes de cometer un error. Eso es suficiente por ahora, respondí. Asintió levemente. No voy a entrenarte, dijo. No sería apropiado. Pero voy a observarte. ¿Con qué propósito? Determinar si eres una variable tolerable, o un problema a largo plazo. Era una evaluación, no una amenaza. Acepté con un gesto. Cuando se fue, no sentí alivio. Sentí estructura. El mundo Jujutsu ya no me observaba al azar. Ahora había alguien encargado de hacerlo. Durante las semanas siguientes, todo se volvió más pesado. No porque pasara algo grave, sino porque cada decisión importaba el doble. Sabía que, si intervenía demasiado, confirmaría sospechas. Si no intervenía nunca, parecería negligente. Ese equilibrio forzado fue lo que más me enseñó en ese periodo. Aprendí a convivir con la observación. No cambié mi rutina de forma radical. Seguía yendo a la escuela. Seguía cenando con mis padres. Seguía caminando por los mismos barrios. Pero ahora, antes de actuar, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Esto realmente necesita ser corregido hoy? Algunas maldiciones se disipaban solas. Otras migraban. Algunas solo esperaban condiciones distintas. No todo era una emergencia. Ese aprendizaje fue lento, incómodo y contrario a mi impulso inicial de arreglar las cosas. Gojo Satoru fue el primero en notarlo. «Estás más quieto», dijo una tarde, sentados en un muro bajo cerca de un parque. «Antes parecías más activo». «Estoy observando más», respondí. «Actuar menos». Frunció el ceño. «Eso suena aburrido». «Eso suena a sobrevivir», repliqué. Se quedó mirándome unos segundos. «Los adultos te están mirando, ¿no?» No respondí. No era necesario. «A mí también», añadió. «Pero no les hago mucho caso». «Ahí está la diferencia», dije. «Tú puedes permitirte ignorarlos». Gojo sonrió, confiado. Yo no. Esa noche, mientras caminaba por una zona donde antes habría intervenido sin dudar, sentí la presencia de Yaga a distancia. No se acercó. No habló. Observó. No usé mi técnica. Solo memoricé el lugar, el ambiente, las emociones acumuladas. Cuando regresé a casa, lo sentí detrás de mí. «Elegiste no actuar», dijo. «Correcto. No iba a escalar hoy», respondí. «Intervenir habría sido precipitado». Asintió. «Eso no te hace más fuerte», dijo. «Pero te hace más apartamento». Hizo una pausa. «En 1 o 2 años entrarás a Jujutsu High». «¿Es una orden?» «Es una proyección», respondió. «Si sigues así». Antes de irse, dejó algo claro. «Sigues siendo cuarto grado alto. Cuando falles, veremos si subes o bajas». No era crueldad. Era un sistema. Esa noche, desde mi ventana, miré la ciudad. No era el mismo mundo que conocía al principio. No porque hubiera cambiado mucho, sino porque ahora yo entendía mejor dónde no debía tocarlo todavía. Y por primera vez, sentí que mi camino hacia Jujutsu High no iba a estar marcado por talento ni espectáculo. Iba a estar marcado por haber aprendido a no romper nada antes de tiempo. Capítulo 11. La primera misión no llegó como una orden. Llegó como una oportunidad para equivocarme. Un barrio residencial, relativamente tranquilo. Reportes dispersos de pesadillas compartidas, irritabilidad constante y pequeños accidentes domésticos. Nada espectacular. Nada urgente. Exactamente el tipo de situación que solía ignorarse hasta que se volvía grave. No me dijeron que fuera. Pero Yaga estuvo ahí, a distancia suficiente para no intervenir, cerca suficiente para hacerlo si era necesario. Eso ya decía todo. Caminé por la zona durante horas. No busqué la maldición de inmediato. Observé a las personas. Los horarios. Los puntos donde la presión emocional se acumulaba. Descubrí el patrón al anochecer. Un edificio antiguo, con familias que llevaban años posponiendo mudarse por falta de dinero. Frustración constante. Resentimiento silencioso. La maldición no era agresiva. Era persistente. No la eliminé. Ajusté su entorno. Moví pequeñas cosas. Llamadas anónimas al municipio. Cambios mínimos que provocarían una inspección semanas después. No era inmediato. Pero era estable. Volví a casa agotado. Y esa noche entendí algo importante. Hacer las cosas bien consumía más energía que resolverlas rápido. Al día siguiente, no pasó nada. Y eso fue un éxito. Capítulo 12. Yaga no apareció durante días. Eso me inquietó más de lo que esperaba. Seguí con mi rutina. Escuela por la mañana. Casa por la tarde. Caminatas largas al anochecer. Mis padres notaron el cansancio.
«Duermes menos», dijo mi madre una noche. «Estoy pensando más», respondí. No insistió. Ese silencio respetuoso era uno de los pocos lugares donde podía bajar la guardia. Durante ese tiempo, empecé a sentir límites más claros en mi técnica. No podía sostener ajustes complejos durante mucho tiempo. Me cansaba mentalmente. Perdía precisión si estaba irritado o distraído. No era algo heroico. Era gestión de recursos. Anoté una conclusión importante en mi libreta. Mi técnica no sirve para reaccionar. Sirve para preparar. Ese cambio conceptual lo alteró todo. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, sentí algo distinto. No una presencia. Una evaluación concluida. Yaga apareció esa noche. «No interviniste», dijo. «Y no escaló». «Era lo correcto», respondí. Asintió. «Eso te mantiene en cuarto grado alto», añadió. Por ahora. No era un ascenso. Pero tampoco un rechazo. Capítulo 13. El segundo caso fue peor. No por el nivel. Por el contexto. Una escuela primaria. Niños demasiado pequeños para entender lo que sentían. Una maldición naciente, inestable. Intervenir mal ahí habría sido un desastre. Pasé 3 días observando. Dormí mal. Comí poco. Pensé demasiado. El cuarto día, la maldición intentó manifestarse por completo. Ahí no podía esperar más. Intervine con cuidado, empujando su desarrollo hacia una disipación incompleta. No la destruí. La fragmenté. Funcionó. Pero el retroceso fue inmediato. Dolor de cabeza. Mareo. Pérdida momentánea de concentración. Yaga apareció por primera vez antes de que yo regresara a casa. «Te excediste», dijo. «Lo sé», respondí. Pero no había otra opción. Me observó con atención. «Eso te pone en tercer grado bajo, de forma provisional». No sonreí. «¿Y el costo?» «Ese dolor», respondió. «Y la advertencia de que no puedes repetirlo seguido». Acepté. No era poder. Era responsabilidad añadida. Durante las semanas siguientes, empecé a notar algo más. Capítulo 14. Gojo ya no entrenaba solo para superarse. Entrenaba para compararse. «Dicen que ya hiciste una misión solo», me dijo una tarde. Sin romper nada. «No fue solo», respondí. «Fui observado todo el tiempo». Sonrió. «Eso cuenta igual. No para mí». Nuestra diferencia se hacía más evidente. Gojo crecía a base de empujar límites. Yo crecía a base de no cruzarlos. «¿Nunca te dan ganas de hacerlo todo de golpe?», preguntó. «Todo el tiempo», respondí. «Pero no puedo permitírmelo». «Yo sí», dijo, confiado. Asentí. «Y por eso tú serás el más fuerte». Gojo frunció el ceño. «¿Y tú?». «Yo seré el que evite que el mundo se rompa mientras tú lo salvas». No respondió. Esa noche, pensé en Jujutsu High por primera vez como un lugar real, no como un destino abstracto. Y no me tranquilizó. Capítulo 15. La conversación llegó antes de lo esperado. No fue una invitación formal. Fue una advertencia clara. «Has alcanzado el límite de lo que puedes aprender solo», dijo Yaga. «Si sigues operando fuera del sistema, te vas a lesionar. O algo peor». «¿Y si entro al sistema?», pregunté. «Te van a presionar», respondió. «Te van a observar más de cerca. Te van a pedir resultados visibles. Eso no es lo que hago mejor». «Lo sé», dijo. «Por eso me preocupa». Esa noche, hablé con mis padres. No de maldiciones. De futuro. «¿Quieres seguir estudiando aquí?», preguntó mi padre. Pensé. «No por mucho tiempo», respondí. «Pero no quiero irme sin estar preparado». Asintió. «Eso es maduro». No sabían cuánto. Antes de dormir, anoté una última cosa en mi libreta. Entrar a Jujutsu High no es subir de nivel. Es aceptar que otros decidan cuándo debo actuar. Cerré el cuaderno. No estaba listo. Pero ya no podía seguir retrasándolo. Y, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a miedo. No a morir, sino a equivocarme frente a personas que no aceptarían correcciones lentas. Capítulo 16. El primer aviso no fue una carta. Fue un cambio en el tipo de problemas que empezaron a aparecer cerca de mí. Ya no eran anomalías menores ni acumulaciones lentas. Eran situaciones que exigían decisión inmediata, incluso sabiendo que decidir rápido no era mi fuerte. Una estación de tren. Hora pico. Una maldición inestable alimentándose del pánico colectivo. No podía esperar días. No podía preparar el terreno. Tenía que actuar en tiempo real. Ajusté la dirección del resultado con cuidado extremo, empujando la manifestación hacia un punto muerto del andén, donde el flujo humano era menor. Funcionó. Pero el costo fue alto. Visión borrosa. Zumbido constante. Dificultad para mantener la concentración durante horas.
Esa noche, Yaga apareció sin rodeos. Ese tipo de intervención, dijo, no es sostenible para ti todavía. Lo sé, respondí. Pero no había alternativa. Eso es lo que te va a pasar en Jujutsu High, continuó. Decisiones sin preparación. Guardé silencio. Si entras ahora, añadió, no durarías. No discutí. La advertencia no fue desalentadora. Fue honesta. Y eso la hizo peor. Capítulo 17. El entrenamiento cambió. No se volvió más intenso. Se volvió más incómodo. Yaga no me pidió que usara mi técnica. Me pidió que no la usara. Durante semanas. Quiero ver cómo resuelves problemas sin ella, dijo. Porque llegará un momento en que no puedas permitirte pensar tanto. Eso fue frustrante. Aprendí a moverme mejor. A leer entornos sin intervenir. A retirarme cuando era necesario. Un día fallé. Un barrio periférico. Una maldición de segundo grado bajo. Sin mi técnica, subestimé el tiempo. La situación escaló. Yaga intervino. No fue violento. Fue preciso. Después, no me habló durante horas. Cuando lo hizo, fue directo. Eso es lo que pasa cuando dependes demasiado de una sola herramienta. Lo sé, respondí. Entonces deja de pensar como estratega únicamente, dijo. Aprende a sobrevivir. Ese día entendí algo duro. Mi técnica no era un salvavidas. Era un multiplicador. Y sin base, multiplicar no servía. El cansancio se acumuló. Capítulo 18. Mis padres notaron el cambio antes que yo. Estás más delgado, dijo mi madre. Y más serio. Estoy entrenando, respondí. No mentía. Solo omitía detalles. Empecé a tener sueños inquietos. No pesadillas. Escenarios. Decisiones que tomaba tarde. Errores pequeños que crecían. Personas que resultaban heridas por correcciones mal calculadas. No se lo conté a nadie. Pero empecé a escribir menos. Pensar demasiado ya no ayudaba. Una tarde, Gojo me encontró saliendo de una zona problemática. ¿Te ves cansado?, dijo. Eso no es normal para alguien como tú. Para alguien como yo, sí, respondí. Los adultos te están presionando, afirmó. A mí no me hacen eso. Lo sé. Y no te molesta. Pensé la respuesta. Me mantiene humano, dije. Gojo no entendió. Pero no se burló. Esa noche, Yaga fue claro. Estás cerca del límite, dijo. Pero también estás listo para el siguiente paso. Capítulo 19. La evaluación no fue una prueba formal. Fue una semana completa. 7 días. 7 zonas distintas. Intervenciones mínimas. Errores anotados. Yaga no me corrigió durante el proceso. Solo observó. Al final, me senté frente a él, agotado. Resultado, dijo. Tercer grado estable. No subí. No bajé. Eso es bueno, continuó. Significa que no te rompiste intentando avanzar. Asentí. ¿Y Jujutsu High? Pregunté. Entra en el próximo ciclo, respondió. No como prodigio. No como excepción. Hizo una pausa. Como alguien que sabe cuándo no actuar. Esa frase pesó más que cualquier rango. Antes de irse, añadió algo más. No todos ahí van a aceptar tu forma de hacer las cosas. Lo sé. Algunos te van a forzar a actuar rápido. Entonces aprenderé a fallar sin destruirlo todo, respondí. Yaga asintió. Eso es crecer. Capítulo 20. La noche antes de que todo cambiara, no entrené. No escribí. No analicé. Cené con mis padres. Hablamos de cosas pequeñas. Trabajo. Clima. Planes simples. Antes de dormir, miré la ciudad desde la ventana. No sentí orgullo. No sentí miedo puro. Sentí peso. Jujutsu High ya no era un concepto. Era una estructura con reglas que no se adaptaban a mí. Yo tendría que adaptarme a ella. No sabía si eso me haría más fuerte. Pero sabía algo con certeza. Si entraba como estaba ahora. No sería el más fuerte. No sería el más rápido. Pero sería el que entendía lo que se rompía cuando uno se equivocaba. Y esa comprensión valía más que cualquier poder mal usado. Cerré los ojos. El siguiente capítulo de mi vida no iba a empezar con una explosión. Iba a empezar con una decisión consciente de no improvisar. Y, por primera vez, eso me pareció suficiente. Pasaron años. No de golpe. No como un corte brusco. Pasaron uno a uno. A los 12, mi vida seguía dividida entre la escuela común y caminatas largas por la ciudad, aprendiendo a reconocer patrones sin intervenir más de lo necesario. A los 13, los reportes empezaron a acumularse. No misiones formales, no combates llamativos, sino observaciones constantes. Lugares donde las cosas salían mejor de lo esperado. Zonas donde los incidentes disminuían sin una razón clara.
A los 14, ya no era raro que adultos del mundo Jujutsu supieran mi nombre, aunque no supieran bien qué hacer conmigo. Y ahora. Tenía 15 años. Mi cuerpo había cambiado. Mi resistencia también. Mi técnica ya no se sentía como algo frágil, sino como una herramienta que empezaba a responder con más naturalidad. No era el más fuerte. No era el más rápido. Pero ya no era un niño jugando a entender un mundo peligroso. Gojo Satoru también tenía 15. Él avanzó de forma explosiva. Yo, de forma constante. Dos trayectorias distintas, el mismo punto de partida. Cuando Jujutsu Hai volvió a entrar en la conversación, ya no sonó como una posibilidad lejana. Sonó como el siguiente paso lógico. Y esta vez, no iba a entrar como un niño observado desde lejos. Iba a entrar como alguien que ya había pasado años aprendiendo cómo funciona el mundo real. El cambio no se sintió como un golpe. Se sintió como una puerta que siempre estuvo ahí. Y que por fin alguien decidió abrir. No con ceremonia. No con aplausos. Solo con consecuencias. Capítulo 21. La llegada a Jujutsu Hai no fue inmediata. Primero vinieron los trámites invisibles. Evaluaciones silenciosas. Reportes cruzados. Opiniones que no coincidían entre sí. Eso me divertía un poco. No saben qué hacer contigo, me dijo Masamichi Yaga durante una caminata. Eso suele ser buena señal. O mala, respondí. Depende de cuánto te importe encajar. No me importaba demasiado. El día que crucé las puertas por primera vez, no sentí nada especial. Un campus amplio. Edificios antiguos. Energía maldita controlada por todos lados. Lo que sí sentí fue orden. Y eso me despertó curiosidad. Así que aquí entrenan de verdad, pensé. No era expectativa. Era interés genuino. Capítulo 22. Me asignaron un estatus claro. Estudiante en observación. No primero. No segundo. Un caso especial que no aparecía en los formularios normales. No me molestó. Me dio libertad. Durante el primer recorrido, vi entrenamientos abiertos. Técnicas malditas distintas. Estilos que nunca había observado tan de cerca. Me detuve más de una vez solo para mirar. ¿Te interesa?, preguntó un instructor. Mucho, respondí. No para copiar. Para entender. Eso pareció desconcertarlo. Más tarde, en un patio abierto, sentí una presencia exageradamente familiar. Oye, dijo una voz. Así que este es tu nuevo patio de juegos. Era Gojo Satoru. Sonrisa confiada. Energía absurda. Cero sutileza. No es un juego, respondí. Es interesante. Eso es peor, rió. Cuando algo te interesa, lo analizas demasiado. Y cuando a ti te interesa, dije, lo rompes. Funciona, respondió sin culpa. Caminamos juntos un rato. No como rivales. No como amigos íntimos. Como dos anomalías observando el mismo sistema desde ángulos distintos. Capítulo 23. La primera misión oficial no fue emocionante. Eso fue lo mejor. Una fábrica abandonada. Actividad maldita baja. Objetivo. Reconocimiento y limpieza controlada. Iba acompañado. Dos estudiantes mayores. No me subestimaron. Pero tampoco confiaban. Tú cubres retaguardia, dijeron. Observa. Perfecto. Eso quería hacer de todos modos. La maldición apareció rápido. Segundo grado bajo. Directa. Torpe. Agresiva. Los otros atacaron sin dudar. Yo observé. Y noté algo que ellos no. Cuidado, dije. No es solo una. Demasiado tarde. La segunda emergió desde una estructura colapsada. No era fuerte. Pero era oportunista. No actué primero. Ajusté el terreno. Empujé el flujo de movimiento hacia un punto muerto del pasillo. La maldición chocó con la estructura debilitada y quedó expuesta. Ahora, dije. Funcionó. Silencio. No hubo aplausos. Pero sí miradas distintas. Capítulo 24. El reporte fue incómodo. No porque algo saliera mal, sino porque no encajaba. No hiciste un ataque directo, dijo el instructor. No era necesario, respondí. Pero funcionó, intervino otro. Y sin daños colaterales. Silencio. Ese tipo de resultados no gustaban a todos. Pero nadie podía objetarlos. Esa noche, caminando por el campus, sentí algo nuevo. No presión. Expectativa. Ya empezó, pensé. No me molestó. Me dio curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba ese sistema cuando alguien no jugaba exactamente como esperaba. Capítulo 25. No me asignaron más misiones de inmediato. Me dejaron observar. Entrené solo. Probé límites pequeños. Empujes breves. Correcciones rápidas. Uso más fluido de mi técnica sin sobrepensar. No buscaba perfección. Buscaba sensación. Un día, Gojo se detuvo a mirarme entrenar.
Te mueves diferente, dijo. No dudas tanto. Aprendí cuando no hacerlo, respondí. Eso es trampa. Eso es experiencia. Sonrió. Me gusta. Esa noche, desde el dormitorio temporal, miré el campus en silencio. No me sentía fuera de lugar. Tampoco dentro del todo. Pero por primera vez desde que todo empezó. No sentía peso. Sentía posibilidad. Jujutsu Hai no me iba a decir qué podía ser. Iba a obligarme a descubrirlo por mi cuenta. Y esa era exactamente la clase de mundo que tenía ganas de explorar. El campus dejó de sentirse nuevo. No porque perdiera interés, sino porque empecé a moverme por él como si fuera mío. Eso cambia cosas. Capítulo 26. La siguiente misión fue más interesante. No más peligrosa. Más extraña. Un complejo de oficinas en desuso. Reportes contradictorios. Sensores marcando actividad, pero sin manifestaciones visibles. El tipo de caso que se estanca porque nadie quiere perder tiempo. Ve con ellos, dijo el instructor. Observa. Si puedes ayudar, hazlo. Perfecto. El equipo avanzó con cautela. Yo me adelanté unos metros, no por confianza, sino por curiosidad. El aire tenía una textura distinta, como si algo estuviera ensayando. Esto no quiere atacar, murmuré. Quiere probar. Ajusté un empuje mínimo. No para encerrar. Para invitar. La maldición se reveló por instinto. Segundo grado medio. Inestable. Ahora, dije. Funcionó. No porque fuera fuerte. Porque estaba mal posicionada. Al regresar, nadie me felicitó. Pero el reporte fue claro. Intervención precisa. Lectura del entorno superior al promedio. Eso empezó a circular. Entre misiones, entrenaba. No para pulir una técnica. Para ver qué pasaba si me permitía experimentar. Capítulo 27. No todo en Jujutsu Hai eran misiones. Eso fue un alivio. Las clases teóricas eran obligatorias para alguien en observación como yo. Fundamentos de energía maldita, historia de clanes, errores comunes en técnicas innatas. Ahí fue donde empecé a entender mejor mi lugar. Las técnicas se dividen en 3 grandes categorías, explicaba el instructor. Activas, pasivas y conceptuales. Levanté la mano. ¿Dónde entra una técnica que no altera directamente la energía, sino el resultado? El aula quedó en silencio. Eso, dijo el instructor, entra en una zona peligrosa. No sonó a halago. Tomé nota. Mi técnica no manipulaba energía directamente. No reforzaba. No destruía. Ajustaba direcciones de desenlace. Eso la hacía parecida, en concepto, a una manipulación vectorial. Si algo se mueve, si algo fluye, si algo apunta a un resultado, yo podía empujar ese resultado. Pero había una diferencia clave con un control vectorial puro. Yo no controlo el movimiento. Controlo hacia dónde termina. Eso es más lento. Y mucho más peligroso si se usa mal. Capítulo 28. Mi rango actual era claro. Hechicero de 3er grado. No provisional. No especial. Y eso importaba. En entrenamientos grupales, no destacaba por fuerza bruta. Destacaba porque las cosas salían mejor cuando yo estaba ahí. ¿Hiciste algo?, preguntó un compañero después de un ejercicio. No, respondí. Solo me moví antes. No mentía. Ahí conocí mejor a otros estudiantes, incluido Geto. Hablábamos más fuera del combate que dentro. Tu técnica no se siente agresiva, dijo una vez. Eso es raro. No está hecha para pelear bonito, respondí. Está hecha para que el otro se equivoque. Eso le dio que pensar. Gojo Satoru, en cambio, entrenaba como si el mundo fuera indestructible. Si rompo algo, lo arreglan, decía. Ese es exactamente el problema, le respondí. Se rió. Con el paso de las semanas, empecé a entender algo importante. No era que la gente supiera más sobre mí. Era que sabían menos, y eso los incomodaba. No podían explicar por qué algunas cosas salían mejor cuando yo estaba cerca. Y no estaban acostumbrados a eso. Capítulo 29. No todos los que aparecían en Jujutsu Hai lo hacían como parte de la escuela. Algunos venían, miraban. Y se iban sin dar explicaciones. La noté por cómo caminaba. Sin prisa. Sin tensión. Como alguien que ya no tenía que demostrar nada. Estaba sentada en una banca exterior, observando un entrenamiento a distancia, con una bebida en la mano. No llevaba uniforme. No lo necesitaba. «Te mueves raro», dijo, sin mirarme directamente. No como los demás. Me detuve a un lado, manteniendo distancia. Eso suele pasar cuando no copias a nadie, respondí. Sonrió. No preguntó mi nombre. No explicó el suyo. No hizo falta. No estoy aquí para enseñarte nada, continuó.
Solo me interesa ver qué tipo de errores comete el sistema. ¿Y ya vio alguno? Pregunté. Todavía no, respondió. Pero tú estás cerca de convertirte en uno, o en algo interesante. Caminamos unos metros por el campus. Lo que haces en combate, dijo, no es fuerza. Tampoco es defensa. Pensé en corregirla. No lo hice. Es más bien, buscó la palabra, una molestia constante. Eso fue más acertado de lo que esperaba. Si sigues así, añadió, habrá peleas que ganes sin que nadie sepa explicar cómo. ¿Eso es bueno o malo? Depende de cuántos quieran que expliques tus resultados. Se detuvo. Y de cuántos no. Se fue sin despedirse. Y me quedó claro algo. Había personas que entendían que no entender era peligroso. Capítulo 30. Las clases seguían su curso normal. Teoría. Casos históricos. Errores famosos. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Porque cada vez que alguien intentaba clasificar técnicas raras, fallaban en el mismo punto. Intentaban describir el qué, no el cuándo. En entrenamientos, seguía ajustando cosas pequeñas. Nada vistoso. Un paso mal dado. Un ataque que llegaba medio segundo tarde. Una apertura que no debía existir, pero existía. No porque yo la creara. Porque empujaba a que ocurriera. Por dentro, inevitablemente, comparaba. No con nadie aquí. Con una idea. Un control absoluto del movimiento sería invencible. Pero eso requería cálculo constante, reflejos imposibles, una fuente de energía que no se agotara. Aquí, en este mundo, eso no existía. Mi técnica no podía hacer eso. Pero sí podía algo distinto. No ganar por fuerza. No anular ataques. Hacer que el rival llegara siempre en el peor momento posible. El problema era el costo. Cada ajuste exigía concentración. Cada combate largo drenaba mi mente. No podía hacerlo indefinidamente. No todavía. Esa noche, abrí el cuaderno. Escribí con calma, sin dramatismo. Nivel actual. Tercer grado, estable. Uso óptimo. Combates de ritmo medio. Límite actual. Desgaste mental prolongado. Diferencia clave. No controlo fuerzas, controlo desenlaces probables. Objetivo a largo plazo. Reducir costo mental antes de ampliar alcance. Cerré el cuaderno. No necesitaba ser el más fuerte ahora. Pero sabía algo con claridad absoluta. Si lograba empujar esa técnica hasta su límite sin romperme antes. Entonces, algún día, el mundo Jujutsu tendría un problema muy difícil de explicar. Y eso me pareció bastante interesante. Después de varias semanas de entrenamientos constantes, hubo algo que dejó de ser ignorado. No era un enemigo. No era una misión. Era mi propio cuerpo. Capítulo 31. El problema no era que perdiera combates. El problema era que cada combate me costaba más de lo que parecía. No heridas visibles. No huesos rotos. Era algo más difícil de explicar. Dolores de cabeza persistentes. Cansancio que no se iba durmiendo. Momentos breves donde la concentración se quebraba. En clase, un instructor habló del ritual inverso. La energía maldita puede invertirse, explicó. Convertirse en energía positiva. Curar. Revertir daños. Tomé nota. No con emoción. Con necesidad. No quería curar heridas externas. Quería sostener mi técnica sin romperme por dentro. Esa noche escribí en mi cuaderno. Problema real. Desgaste mental acumulativo. Solución teórica. Ritual inverso. Estado actual. Desconocido. Plan. Investigar sin forzar. No sabía cómo hacerlo. Pero sabía que lo iba a necesitar. Capítulo 32. Entrenar cuando nadie mira. Empecé a entrenar distinto. No más fuerte. Más eficiente. En vez de empujes grandes, usaba microajustes repetidos. 10, 20, 30 correcciones pequeñas en un solo ejercicio. El objetivo no era ganar. Era ver cuánto aguantaba mi mente antes de perder claridad. El resultado fue claro. Mi límite llegaba antes de lo que me gustaría admitir. No colapsaba. Pero empezaba a cometer errores mínimos. Y en combate real, eso mataba. Una tarde, Geto Suguru se sentó a mi lado después de entrenar. Tu técnica no falla, dijo. Tú sí. Lo sé. Eso es raro de admitir. Es peor no hacerlo. Hablamos más de lo habitual. No de poder. De propósito. Si no puedes sostenerla, dijo, ¿por qué no cambias tu forma de pelear? Pensé la respuesta. Porque esta forma, dije, es la que puede crecer más lejos. Geto no discutió. Pero tampoco estuvo totalmente de acuerdo. Capítulo 33. No planeaba explicarle mi técnica a nadie. No por secretismo. Porque explicarla mal era peor que no hacerlo. Pero llegó un punto donde era necesario. Una noche,
Después de un entrenamiento largo, estábamos sentados los tres en una azotea. Yo, Gojo, Geto. Silencio cómodo. Siempre quise preguntar, dijo Gojo. ¿Qué haces exactamente? Exhalé despacio. No controlo energía, empecé. Tampoco movimiento. Ambos me miraron con atención. Mi técnica empuja cómo terminan las cosas, no cómo empiezan. Geto frunció el ceño. Eso no es muy claro. No lo es, respondí. Porque no funciona como una fuerza directa. Pensé cómo decirlo. Imaginen un combate como una secuencia de decisiones. Yo no cambio el ataque. Cambio cuál de esas decisiones se vuelve mala. Gojo sonrió, interesado. ¿Cómo hacer que siempre elijan mal? ¿Cómo hacer que lleguen tarde? Corregí. Medio segundo tarde. Siempre. ¿Hasta dónde puedes llegar? Preguntó Geto. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que el límite ahora no es el enemigo. Hice una pausa. Es mi cabeza. No se rieron. Eso fue importante. Gojo fue quien lo pidió. No como un reto formal. No como una competencia. Como si se le acabara de ocurrir algo interesante. Oye, dijo, girándose hacia mí en el patio trasero del templo. ¿Quieres pelear? Parpadeé. ¿Ahora? Sí, respondió. Sin maestros. Sin premios. Solo para ver qué pasa. Pensé un segundo. No en ganar. ¿En qué podía salir mal? Práctica, aclaré. Nada de ir en serio. Gojo sonrió. Eso depende de qué tan divertido sea. Suspiré. Eso no es tranquilizador. Nos movimos a un espacio abierto, sin barreras formales. Tierra compacta, algunas columnas viejas, nada más. No había espectadores. Eso ayudaba. Gojo se estiró como si fuera un juego. Regla simple, dijo. Si alguno siente que se pasa de la raya, paramos. Asentí. De acuerdo. No activé nada. No todavía. Empiezo yo, anunció. No esperó respuesta. Gojo avanzó rápido. Demasiado rápido para alguien de su edad. No atacó directo. Probó. Di un paso atrás. Luego otro. No esquivé por reflejo. Ajusté el momento. Su golpe pasó donde yo estaba, medio segundo antes. Gojo frunció el ceño. ¿Eh? No dije nada. Volvió a intentarlo, cambiando el ángulo. Esta vez saltó. Más velocidad. Más presión. Sentí el tirón mental. Pequeño. Controlable. Empujé el desenlace apenas lo suficiente para que su aterrizaje fuera incómodo. Gojo cayó bien. Pero no perfecto. Eso fue raro, dijo, riéndose. Juraría que estaba mejor posicionado. Tal vez, respondí. O tal vez no. Eso lo animó. Gojo empezó a presionar de verdad. No con fuerza total. Con intención. Cada movimiento era limpio. Preciso. Natural. Era evidente que, incluso sin técnicas completas, estaba varios escalones arriba en potencia. Yo no intenté igualarlo. Me moví antes. Forcé pequeñas decisiones malas. Un paso de más. Un ángulo cerrado. Un momento incómodo. Nada visible. Pero acumulativo. El problema apareció rápido. El cansancio. No físico. Mental. Empecé a sentirlo en la sien. Un pulso molesto. No podía alargar esto. Gojo lanzó un último ataque, más directo. Por instinto, empujé un poco más de la cuenta. Demasiado. El mundo se acomodó mal. No peligroso. Pero evidente. Gojo se detuvo en seco. Para, dijo. Ya. Ambos respiramos hondo. Silencio. Eso fue, empezó, interesante. Eso fue agotador, respondí. Me senté en una piedra cercana. ¿Siempre te cansas así? Preguntó. Si me paso, dije. Sí. Gojo me miró como si hubiera encontrado un juguete nuevo. No con desprecio. Con curiosidad real. No peleas como nadie que conozca, dijo. No es fuerza. No es técnica. Es mejor no ponerle nombre todavía. Sonrió. Eso lo hace más divertido. Se levantó, sacudiéndose el polvo. Oye, añadió. Hagamos esto otra vez algún día. Cuando esté menos cansado, respondí. Cuando tú quieras, dijo. Yo siempre tengo energía. Lo creí. Mientras nos alejábamos, pensé algo con claridad. Gojo era más fuerte. Sin discusión. Pero yo había logrado algo distinto. No empatar. No ganar. Hacer que se detuviera a pensar. Y eso. Para alguien como él, ya era bastante. Capítulo 34. Desde esa noche, empecé a preguntar con más cuidado. No cómo se hace el ritual inverso, sino. ¿Qué se siente cuando lo usas? ¿Dónde falla primero? ¿Qué lo hace peligroso? Las respuestas nunca coincidían del todo. Eso me dijo algo importante.
No había un solo camino. Un instructor fue directo. Si intentas forzar el ritual inverso sin base, te matas. Eso no me desanimó. Me dio contexto. Nivel actual, claro y sin adornos. Hechicero de tercer grado, estable. Mi técnica podía crecer, pero mi cuerpo no al mismo ritmo. Ese desfase era el verdadero enemigo. Esa noche, escribí. Objetivo a medio plazo. Dominar recuperación básica. No curación total. No combate infinito. Solo sostener la mente clara el tiempo suficiente. No quería ser inmortal. Quería no colapsar antes de llegar lejos. Capítulo 35. Las misiones siguientes no fueron más peligrosas. Fueron más largas. Y eso lo cambió todo. Después de una en particular, regresé exhausto. No herido. Vacío. Gojo me miró de reojo. Tú no te rompes, dijo. Te desgastas. Exacto. Eso es peor. También es arreglable. Sonrió. Cuando descubras cómo, avísame. No serás el primero, respondí. Geto fue más serio. Si dominas eso, dijo, tu técnica deja de tener freno natural. No respondí, porque sabía que tenía razón. Esa noche, acostado, pensé algo que no había pensado antes. No necesitaba llegar al límite ahora. Necesitaba llegar entero cuando el mundo se pusiera realmente feo. Y sabía, sin entender todavía cómo, que el ritual inverso iba a ser una pieza clave de ese futuro. No hoy, no mañana, pero pronto. Después de aceptar que mi límite no era externo, sino interno, hubo algo que dejó de tener sentido. Seguir entrenando igual. Si quería llegar lejos, no podía hacerlo solo pensando. Capítulo 36. La conclusión llegó en un entrenamiento simple. Demasiado simple. Un ejercicio básico de combate cuerpo a cuerpo. Sin técnicas. Sin energía maldita. Solo movimiento. Perdí. Rápido. No porque fuera lento, sino porque no sabía intercambiar golpes de verdad. Me movía bien. Leía intenciones. Pero cuando alguien avanzaba sin pensar demasiado, me superaban. Me quedé sentado en el tatami, respirando con dificultad. No estaba herido, pero estaba cansado. Mucho. Si depende solo de tu técnica, pensé, alguien más simple te va a ganar. Eso no me enfadó. Me aclaró la mente. Capítulo 37. No pedí permiso. Empecé a entrenar físico. Carrera por las mañanas. Flexiones hasta que los brazos temblaban. Ejercicios de resistencia. Nada especial. Nada heroico. El problema no era la fuerza. Era el agotamiento. Mis reservas de energía maldita eran amplias. Lo sentía con claridad. Podía usarla durante mucho tiempo. Pero mi cuerpo no acompañaba. Después de 30 minutos intensos, la mente empezaba a perder claridad. Eso era peligroso. ¿Tienes gasolina?, me dije. Pero el motor se recalienta. Ese fue el nuevo enfoque. No más potencia. Durabilidad. Capítulo 38. El entrenamiento cambió otra vez. Combate cuerpo a cuerpo real. Sin técnica innata. Sin empujes. Sin trucos. Solo reflejos. Perdí muchas veces. Demasiadas. Pero algo empezó a cambiar. Dejé de calcular cada movimiento. Empecé a reaccionar. Un bloqueo imperfecto. Un golpe que entraba. Un retroceso a tiempo. Nada limpio, pero funcional. Un día, después de un intercambio largo, alguien se detuvo jadeando antes que yo. No gané, pero no me agoté primero. Eso fue una victoria. Capítulo 39. Volví a usar mi técnica. Con cuidado. No como eje central. Como complemento. Un ajuste pequeño aquí. Un error inducido allá. Y luego. Golpe directo. La diferencia fue inmediata. Ya no necesitaba empujar tanto. Mi técnica dejó de cargar con todo. El cansancio seguía ahí, pero tardaba más en llegar. Después de una sesión larga, me senté en el suelo, sudado, respirando hondo. Sonreí. Así es mejor, murmuré. Así no me rompo. Capítulo 40. La siguiente pelea no fue una misión. Fue un entrenamiento serio. Un oponente más fuerte físicamente. Más experiencia. Más confianza. No usé mi técnica al inicio. Intercambiamos golpes. Recibí varios. Respondí. Cuando el ritmo se estabilizó, usé un solo empuje. 1. El momento justo. El error mínimo. El combate terminó poco después. No porque fuera abrumador. Porque fue inevitable. Me quedé de pie, respirando fuerte, pero consciente. No mareado. No vacío. Esa noche, escribí en el cuaderno. Nivel actual. Tercer grado estable. Cambio clave. Base física en desarrollo. Uso de técnica. Complementaria, no central. Estado mental. Más estable.
Confianza. En aumento. Cerré el cuaderno. No era el más fuerte, ni de cerca. Pero por primera vez. Sentí que estaba construyendo algo que no se caería con el primer error. ¿Y si seguía así? Paso a paso. Golpe a golpe. Decisión tras decisión. El día que me pusiera al nivel de monstruos como Gojo o Sukuna. No sería porque nací así. Sería porque me hice así. El problema de entrenar de verdad no es el dolor. Es la repetición. Golpes que no salen bien. Respiración que se corta antes de tiempo. Un cuerpo que pide parar cuando la cabeza quiere seguir. Durante semanas, entendí que mejorar no era espectacular. Era insistir cuando nadie estaba mirando. Capítulo 41. El entrenamiento físico se volvió parte de mi rutina diaria. No como castigo. Como necesidad. Carreras largas alrededor del campus, cuando todavía no amanecía. El aire frío ayudaba a despejar la mente, pero no hacía milagros. Después de 15 minutos, el cansancio aparecía igual. No era falta de energía maldita. Era falta de resistencia real. Otra vez, me dije, apretando los dientes. Seguía. En el gimnasio, los ejercicios básicos se volvían eternos. Flexiones, sentadillas, trabajo de núcleo. Nada de técnicas. Nada de trucos. Solo músculo, respiración y ritmo. El problema era claro. Mi cuerpo se rendía mucho antes de que mis reservas se agotaran. Eso me frustraba más que perder un combate. Una tarde, después de entrenar demasiado, me mareé. No caí. Pero tuve que sentarme en el suelo, respirando hondo, con la vista borrosa. Ahí está, murmuré. Ese es el límite. No era debilidad. Era información. Capítulo 42. El siguiente paso fue inevitable. Si quería pelear de verdad, tenía que aprender a recibir daño. Entrenamientos de combate cuerpo a cuerpo, sin técnica innata, sin empujes. Solo intercambios controlados, pero reales. El primer día fue brutal. No porque me golpearan fuerte, sino porque no sabía relajarme. Cada impacto lo recibía tenso, mal posicionado, gastando energía innecesaria. Respira, me dijeron. Si te tensas así, te rompes. Lo intenté. Fallé. Volví a intentarlo. Poco a poco, algo cambió. Aprendí a girar el cuerpo. A ceder un poco. A absorber sin bloquear todo. No era elegante. Pero funcionaba. Después de una sesión larga, terminé cubierto de moretones, pero consciente. No mareado. No vacío. Eso ya era progreso. Capítulo 43. Durante varios días, no usé mi técnica innata. A propósito. Quería saber qué pasaba cuando no dependía de ella. Y lo descubrí rápido. Perdía más intercambios, recibía más golpes. Me equivocaba más. Pero también. Aprendía más, me agotaba menos mentalmente. Tomaba decisiones más simples. Cuando finalmente volví a usarla, lo hice distinto. Un solo ajuste. Uno. No para ganar de inmediato. Para romper el ritmo del otro. El resultado fue claro. Menos desgaste mental. Más control del combate. Menos dependencia. Así es mejor, pensé. Esto sí aguanta. Capítulo 44. La misión llegó con un informe breve. Zona residencial abandonada. Actividad confirmada. Clasificación estimada. Maldición de segundo grado. Nada más. Ese tipo de informes siempre escondía algo incómodo. El lugar estaba en silencio cuando llegué. Edificios viejos, ventanas rotas, maleza creciendo donde antes hubo patios. La energía maldita no explotaba. Se acumulaba como humedad en el aire, pesada y persistente. No es violenta, murmuré. Es insistente. Eso ya era una mala señal. La maldición emergió desde una pared agrietada. Su cuerpo era humanoide, pero deformado, con el torso encorvado y la cabeza hundida entre los hombros. Lo peor eran los brazos. Demasiado largos, con dedos negros como clavos oxidados. Segundo grado confirmado. Pero no uno común. El primer ataque llegó sin prisa. Los brazos se estiraron de golpe, atravesando el aire como látigos. No buscaban golpear fuerte. Buscaban alcanzar. Salté hacia atrás. Uno de los dedos se clavó en el suelo frente a mí y el concreto crujó al instante. La energía maldita reforzó el punto de apoyo y la criatura se impulsó sin perder velocidad. Así que esa es tu técnica, pensé. Un agarre que no se suelta. Intenté rodearla. Error. Cada cambio de posición provocaba que otro brazo se anclara a una pared, a un poste, al suelo. No importaba el espacio. Siempre tenía algo desde donde impulsarse. El combate se alargaba. Y eso era exactamente lo que la maldición quería. Probé acercarme para golpear. Otro error. El rango era absurdo.
Un brazo me rozó el hombro y sentí la presión atravesar la ropa, como si algo pesado me empujara desde dentro. No me rompió nada, pero me arrancó el aire. La respiración empezó a desacomodarse. Demasiado pronto. No así, me dije. Si sigo esquivando, me va a ganar por desgaste. Activé mi técnica y mata con cuidado. No de forma amplia. Solo una aplicación concreta. Corrección de desenlace. Paso forzado. No empujé el cuerpo de la maldición. Empujé el resultado de su movimiento. Cuando volvió a impulsarse desde una pared, forcé un desfase mínimo en el desenlace. Nada visible. Nada espectacular. Pero el brazo llegó mal alineado. Golpeé la articulación con todas mis fuerzas. El agarre falló y la criatura retrocedió por primera vez. Un dolor punzante me atravesó la sien. Ahí estaba el precio. Esto me va a vaciar rápido, entendí. La maldición reaccionó golpeando el suelo con ambos brazos. Los clavos negros se hundieron en todas direcciones, creando una red de puntos de apoyo que cerró el espacio a mi alrededor. No era un ataque letal. Era una trampa. Quiere que me mueva, pensé. Que me canse. Perfecto. Porque ya estaba empezando a hacerlo. Desactivé la técnica. Por completo. Y avancé. El primer golpe me dio de lleno en el costado. Dolor seco, real. Nada amortiguado. Apreté los dientes y seguí avanzando. Bloqueé un brazo, me colgué de él y golpeé la articulación una y otra vez, sin elegancia, sin cálculos finos. Otro golpe me alcanzó la espalda. Caí de rodillas. Pero no estaba mareado. Todavía no. La maldición chilló y retrocedió apenas. Aproveché ese instante. Activé otra aplicación de la técnica. Solo una. Corrección de desenlace. Error inducido. Empujé el desenlace de su siguiente agarre. El cálculo falló. Su brazo quedó expuesto durante un instante mínimo. Golpeé el núcleo con todo lo que me quedaba. El cuerpo de la maldición se detuvo. Luego empezó a desintegrarse lentamente, como polvo arrastrado por el viento. Me quedé de rodillas, respirando con dificultad. Pero consciente. Eso era lo importante. Capítulo 45. No pude levantarme de inmediato. No porque estuviera gravemente herido, sino porque mi cuerpo había llegado al límite. La respiración tardó en normalizarse. Los músculos ardían. Cada intento de moverme era un recordatorio claro de algo que ya sabía, pero que ahora entendía mejor. Mis reservas de energía maldita seguían siendo altas. No se habían vaciado. Pero mi cuerpo sí. Cuando por fin me puse de pie, caminé despacio fuera de la zona. No había mareo ni confusión. Solo cansancio real, pesado, honesto. Eso era nuevo. El reporte posterior fue simple. Maldición neutralizada. Clasificación confirmada. Segundo grado alto. Daños colaterales mínimos. Nada más. Nadie preguntó cuánto había durado el combate. Nadie pidió detalles técnicos. Esa noche, en mi habitación, abrí el cuaderno. Pensé antes de escribir. Si hubiera usado corrección de desenlace como eje central, habría terminado antes. Y habría colapsado después. Esta vez fue distinto. Más lento. Más doloroso. Pero sostenible. Finalmente, escribí. Nivel actual. Tercer grado estable. Técnica usada. Corrección de desenlace, aplicaciones mínimas. Reservas de energía. Altas. Límite real. Resistencia corporal. Conclusión. El cuerpo es el cuello de botella. Cerré el cuaderno. No me sentía invencible. Pero algo había cambiado. Por primera vez, entendí que no bastaba con tener una técnica peligrosa. Tenía que tener un cuerpo capaz de acompañarla. Y si seguía fortaleciendo esa base, paso a paso. El día que peleara contra monstruos como Gojo o Sukuna, no sería una cuestión de quién tiene el poder más absurdo. Sería una cuestión de quién puede sostenerlo hasta el final. Capítulo 46. El día después de la misión no entrené combate. No porque no pudiera moverme, sino porque entendí que forzar el cuerpo justo después de llevarlo al límite no era fortaleza. Era estupidez. Aún así, no me quedé quieto. Salí a correr. Lento. Constante. Sin usar energía maldita para reforzar las piernas. Cada paso dolía, pero era un dolor distinto al de antes. No era colapso. Era adaptación. Mientras corría, repasé mentalmente el combate. La maldición de segundo grado había sido clara. No me superaba en poder, sino en duración. Si no hubiera apagado corrección de desenlace a tiempo, habría ganado más rápido, y caído después. Tengo que aguantar más sin depender de esto, pensé. No era una duda. Era una conclusión. Ese día, en clases, el tema fue combate prolongado.
La mayoría de hechiceros mueren, dijo el instructor, no porque sean débiles, sino porque no saben cuándo parar. Tomé nota. No en papel. En la cabeza. Capítulo 47. El entrenamiento cambió otra vez. No dejé de usar mi técnica. Pero dejé de practicarla como protagonista. Sesiones largas de combate cuerpo a cuerpo. Intercambio sin refuerzo constante. Uso de energía maldita solo para proteger puntos clave. Nada espectacular. Pero brutalmente honesto. En uno de esos entrenamientos, un estudiante mayor canalizó una técnica simple de refuerzo y lanzó un ataque directo. No era elegante. Pero era efectivo. Bloqueé tarde. Sentí el impacto recorrerme el brazo. Otra vez, me dijo. No pienses tanto. Asentí. En el siguiente intercambio, dejé de calcular. Me moví. Bloqueé mejor. Respondí con un golpe corto. No gané. Pero tampoco me desarmó. Después, mientras recuperábamos el aliento, pensé algo importante. Corrección de desenlace no debía usarse para crear oportunidades. Debía usarse para cerrarlas. Eso reducía el costo. Mucho. Capítulo 48. La misión siguiente fue grupal. Zona urbana activa. Reportes de actividad irregular. Clasificación preliminar. Maldición de tercer grado, múltiples. Nada grave. En teoría. Las primeras apariciones fueron simples. Criaturas pequeñas, erráticas, sin técnicas complejas. Usé combate físico reforzado y terminé con ellas rápido. Nada que destacar. Pero la última no encajaba. La presión era distinta. Más compacta. Cuidado, dije. Esa no es como las otras. Demasiado tarde. La maldición emergió desde el pavimento, más definida, más densa. Segundo grado bajo. Había estado ocultándose. Uno de los compañeros lanzó una técnica directa, una descarga simple de energía maldita. La criatura la recibió de frente y siguió avanzando. Absorbe impacto, pensé. Entonces no es de choque. Avancé. No activé corrección de desenlace de inmediato. Intercambiamos golpes. Sentí el desgaste. Pero lo aguanté. Cuando la maldición lanzó un ataque directo, pesado y mal calculado, activé corrección de desenlace. Error inducido. Solo un empuje. Su golpe pasó donde yo ya no estaba. El desequilibrio fue suficiente. Golpe al núcleo. La exorcización fue limpia, rápida. Y lo más importante, no me dejó vacío. Cuando regresamos, alguien comentó en voz baja. Antes se cansaba más rápido. No respondí. No hacía falta. Capítulo 49. Esa noche entrené solo. No combate. Resistencia. Series largas. Respiración controlada. Uso mínimo de energía maldita solo para estabilizar el cuerpo. Cada sesión duraba más que la anterior. No por mucho. Pero lo suficiente. Mientras entrenaba, pensé en el futuro. En monstruos como Sukuna. En absurdos como Gojo. No como metas inmediatas. Como dirección. Si quería llegar ahí, no bastaba con tener una técnica peligrosa. Tenía que ser alguien que no se rompiera cuando el combate se alargara 10 minutos más de lo razonable. Esa noche, escribí. Nivel actual. Tercer grado estable. Cambio reciente. Menor desgaste por uso de técnica. Progreso físico. Lento, pero constante. Confianza. Basada en resultados, no en expectativas. Cerré el cuaderno. Capítulo 50. El siguiente combate no fue una misión. Fue una solicitud. Pelea conmigo, dijo Gojo, como si pidiera algo trivial. Nada serio. Lo miré un segundo. Práctica, respondí. Y no te pases. Sonrió. Eso depende de ti. El intercambio fue corto, pero intenso. Gojo era superior en todo lo físico. Fuerza, velocidad, control. No intenté igualarlo. Aguanté. Bloqueé. Me moví. Cuando lanzó un ataque directo, activé corrección de desenlace. Paso forzado. No para ganarle. Para obligarlo a reajustar. Gojo se detuvo en seco. No porque no pudiera seguir. Porque algo no salió como esperaba. Otra vez, dijo, claramente interesado. Seguimos. Yo terminé jadeando. Cansado. Pero consciente. Rojo, en cambio, sonreía. Ya no te rompes tan fácil, dijo. Eso es peligroso. ¿Para quién? Respondí. Para todos. Cuando el entrenamiento terminó, me senté en el suelo, respirando hondo. No me sentía pequeño. Tampoco grande. Me sentía en camino. Y por primera vez desde que entré a Jujutsu High, tuve la certeza de algo. No iba a alcanzar a los monstruos de este mundo intentando imitarlos. Los iba a superar siendo alguien que pudiera seguir peleando cuando ellos ya no tuvieran margen para equivocarse.